Sensacionales ofertas. Aceptamos tarjetas de crédito y tickets alimentación. Supermercado Frigo. Gonzalo Ramírez 1811. Avenida de las Instrucciones 3086, Uruguay y Paraguay. Y recuerde, todos nuestros precios son ofertas. Abierto de 7:30 a 22 horas. El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por las opiniones vertidas por conductores y entrevistados. A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? Buenos días, oyentes de todo el país. Acá nos encontramos nuevamente en el dial para conversar y pasar una hora más con ustedes, pensando un poco. Terminamos acá y nos vamos a la playa con este día, ¿no? ¡Ah, qué precioso día! ¡Precioso día! Hola, vecino, ¿cómo anda por allá? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Dónde anduvo? Y no sé si quiere que le cuente, le recuente, pero gracias a Dios un saludo para el litoral. Muy bien, muy bien. La verdad, un triunfo importante en Río Negro, se estuvo ahí cabeza a cabeza. Después vamos a hablar de estos temas. Y... En la segunda media hora vamos a hablar de estos temas. Sí. ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos por el 099 25 27 26. Repito, 099 25 27 26, solo por mensaje de texto. No llamen porque no podemos atender al aire las llamadas. 099 25 27 26, o por Facebook. Vecino del Barrio tiene abierto acá en la mesa su Facebook, o si no, por correo Gmail es banderasdeliber1312@gmail.com. Nos pueden mandar un mensaje y sepan que todo lo que entre como pregunta para José Quechichán, que comparte con nosotros esta primera media hora en el mano a mano con los clásicos, van a ser contestadas o van a formar parte de este Pensando con los clásicos, en este mano a mano que queremos tener con ustedes para crear este nuevo pensamiento. Muy bien, ya te saludamos, José. ¿Cómo estás? Bueno, Quechi, días, para muy todos. Bien, muy bien, Julio, muy bien, Charo, muy bien. Bueno, José, y habíamos estado hablando de toda la crisis en Grecia, todo cómo se va transformando la política, de Platón, Aristóteles, y habíamos terminado el programa planteando cuáles eran las razones que tenía Platón para plantearse una crítica a la política que se desarrollaba. Y dijiste, las voy a dar en el próximo programa, pero no les va a gustar. No les va a gustar, efectivamente. Volvemos a insistir, los temas de la antigüedad clásica tienen vigencia, naturalmente, en un contexto histórico y cultural diferente, estamos en el siglo XXI, pero veamos un poco qué es lo que Platón aducía para criticar ese sistema que en Grecia tuvo mucho éxito y luego entra en decadencia. Por un lado, para Platón, la masa popular era un animal esclavo esclavo de sus pasiones y sus intereses pasajeros. Pensaba que la masa era sensible a la adulación, sin constancias en sus amores y odios, y confiarle el poder es aceptar la tiranía de un ser incapaz de la menor reflexión y rigor. Como ven, era muy duro para la época. Por otra parte, sostenía que cuando la masa designa a sus magistrados, lo hace en función de unas competencias que cree haber observado, cualidades oratorias en particular, e infiere de ello la capacidad política. Si hubiera que traducirlo a buen romance, ojo con los que tienen mucha verbosidad y expresión folclórica y retórica, que a veces eso no puede ser sinónimo, no puede ser tomado como sinónimo de capacidad para gobernar. Y además cuestiona las asambleas. Ahí en esas pretendidas discusiones no son más que disputas que oponen opiniones subjetivas, inconsistentes, cuyas contradicciones y lagunas traducen su insuficiencia. O sea, exige el rigor
de lo que es el conocimiento verdadero de las cosas a lo que es la mera opinión. Y ahí con la opinión va a ser tajante. Es decir, opiniones puede haber, pero llegar al conocimiento verdadero es salir de lo que es la mera subjetividad, donde cada uno dice, a mí me parece que, yo creo que, bueno, eso para un conocimiento verdadero, para llegar a tomar decisiones de gobierno, para Platón eso era insuficiente. Claro, se manifiesta enemigo de la democracia, entiende que esa democracia ateniense es ingobernable. ¿Y en qué lo demuestra? En que pierden la guerra con Esparta y en que condenan a muerte a Sócrates. Yo vuelvo a decir esto que lo mencionamos en la anterior oportunidad, que una ciudad que se precia democrática condene por impiedad a la muerte a Sócrates le parece la culminación de toda la aberración y la justificación de lo que él hace como crítica. Él dice, este desorden llevó a la tiranía y a la inmoralidad, ¿no? Y por ahí es cuando ataca a los que entiende que son demagogos. La palabra demagogia viene del griego. Demos, pueblo, agen, dirigir al pueblo, pero dirigirlo mal. El demagogo es alguien que usa la oratoria para llevar a la gente a un camino que no es exactamente el de la verdad. Así que Mira el sentido que tiene, o de dónde viene la génesis de la palabra demagogo, ¿no? Ahí está. Porque acá demagogo se dice a alguien, o sea, vulgarmente implica a alguien que tú decís alguien que guía con la palabra, pero que en realidad está mal guiando con la palabra. Y nosotros decimos demagogo a alguien que está mintiendo, que está falseando una realidad, que dice lo que no siente. Está. Todo eso cabe dentro de este, en términos que tiene una connotación peyorativa, o sea, dentro de todos los conceptos que tú estás brindando, estamos diciendo de que se había venido desvirtuando la capacidad del político, digamos, de realmente basar su política en el conocimiento real. Exacto. No en la opinión. Exacto. Y sobre ese conocimiento real fundamentado, fijar sus estrategias que llevaran por un camino cierto, no demagógico, y que no haber hecho eso llevó a esos fracasos que en estos términos terminaron en una debacle. O sea que lo que plantea es que no se puede conducir la acción política si no se sigue reglas de una reflexión rigurosa. Es decir, es la exigencia en el fondo, ¿no?, de que no puede ser que haya un saber que está impregnado de relativismo, de escepticismo, de opiniones que van y vienen, pero que en ningún momento hay una ciencia de lo político. O sea que en realidad Platón aspira a un conocimiento, un saber más vasto. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está lo que realmente corresponde? Y en ese sentido es que ataca a los profesores de retórica, que eran los famosos sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas enseñaban a la gente, cobraban además para enseñar, a intervenir en las asambleas, a defenderse frente a un juicio con los magistrados, etcétera, etcétera. Eran profesores de retórica para hacer triunfar una causa ante los tribunales, para hacer carrera política. Pero eran formales, o sea, las reglas de cómo hablar bien y convencer, el tema de la persuasión. Pero en todo eso, que es la oratoria, la retórica, enseñaban una técnica, pero de ninguna manera eso llevaba al verdadero conocimiento de la verdad. ¿Y el contenido de todo eso? Porque esa era la técnica. Ahí está. O sea, primaba lo formal, y entonces es el ataque a los sofistas. Los sofistas jugaron un gran papel, fueron difusores de cultura, pero luego se transformó en una cosa que se fue, degenerando en algo que realmente llamaba la atención. Ya prácticamente todo era válido en ese relativismo en el que no le daban crédito ni a las leyes de la naturaleza ni a las divinidades tradicionales. Es decir, se cae en una situación que realmente conmueve a la sociedad griega.
Y quizás de los sofistas, el que puso una medida absolutamente, digamos, revolucionaria fue el famoso Protágoras. Este hombre dijo algo que es impresionante: el hombre es la medida de todas las cosas. Esto conmocionó profundamente porque le dice adiós a la tradición y dice: la ciudad es el producto del acto de los hombres y las leyes resultan de las convenciones, de los pactos, de los contratos, y no son leyes dictadas por dioses. Esto es revolucionario para la época, ¿no? Es decir, llega, al igual que otros sofistas, a afirmar que los dioses son meras creaciones de los gobernantes para asentar un orden social, o sea, el uso instrumental de la religión griega, de la religión politeísta, de varios dioses, por los gobernantes. Y para eso, Protágoras hace una redefinición del famoso mito de Prometeo. Prometeo era el que había dado el fuego a los hombres, Zeus lo condena, lo pone en una roca ahí por el Cáucaso y un águila que le va a comer el hígado. Bueno, ¿qué dice Protágoras? No, en realidad es distinto al mito. Dice, Prometeo cumple una función de repartir entre los hombres los talentos. ¿Para qué? Pero para defenderse de los animales, para defenderse de las adversidades de la naturaleza, pero dice que Zeus dijo, se los repartes los talentos a todos por igual, sin excepción. Es decir, Zeus le había encargado a Prometeo la capacidad de pensar en el bien común sin distinción. Esto es revolucionario, ¿por qué? Porque hasta ese momento en Grecia solo los aristócratas podían ser buenos, nobles, inteligentes, pero no la clase baja, el campesino, el artesano, esos no podían llegar. Y esto plantea una cosa distinta. El hombre está por encima de todo, y no tiene otro juez que él mismo. O sea que Protágoras incorporó un extraordinario cambio filosófico. Ahora, Platón rechaza a los sofistas, ¿no? Los rechaza a los que terminan transformando la oratoria en una formalidad, pero entre medio de esto aparecen 2 o 3 que dan lugar a que Platón escriba un libro que se llama Protágoras y otro que se llama Gorgias. O sea, a 2 de ellos le dedicó un libro porque conmocionaron realmente el escenario del pensamiento griego. Ahora bien, de cualquier manera Platón no va a estar de acuerdo con Protágoras. Porque si Platón, digamos, entiende que los sofistas fueron muy importantes para consolidar la democracia griega, ¿por qué entonces los rechaza? Digo, más allá de lo que tú decís, que le dedicó 2 libros a 2 de los sofistas, sí, solamente. ¿Por qué? Ahí está. El tema es que Platón no se va a tomar ninguna molestia en refutar a todos los sofistas. Lo que dice es que la política debe ser coherente y basarse en el conocimiento exacto de las cosas. Entonces él plantea unas alternativas muy, muy férreas. O bien seguimos a los sofistas, que son relativistas, o sea, ellos dicen, la ley sí, pero en cada ciudad es diferente, depende de la cultura, o sea, en ningún momento aceptan algo como un fundamento serio, coherente, sino que lo relativizan y además son escépticos. Dicen, nada se puede conocer. En realidad, si alguien conoce algo, no lo va a poder explicar. Y bueno, contra estas 2 cosas, el escepticismo, el relativismo y el individualismo que los sofistas plantean, Platón dice, bueno, aquí entonces cada uno es libre de obrar para satisfacer libremente sus pulsiones naturales y puede transformarse en un tirano, cosa que sucedió en Atenas cuando vino las tiranías. O entonces plantean, no, frente a esto hay que ver la creación de un orden superior, que no es ni el falso orden de la naturaleza, ni el orden de los dioses de la tradición, sino el orden que se basa en someter, domar los apetitos sensibles, las tentaciones de los seres humanos, y realizar, atención, porque estas son expresiones muy, muy interesantes, una vigilancia del alma mediante el ejercicio del pensamiento racional, o sea, la educación sistemática en el logos, el pensamiento racional, y la actividad discursiva. O sea,
plantea una nueva perspectiva. Quiere una filosofía que sea el acceso a la verdad, al conocimiento, pero con rigurosas reglas de trabajo en el pensamiento. Eso es Platón. Y ahí es donde hace el planteo de que hay dos mundos. Hay un mundo inteligible, como decíamos en la anterior oportunidad, el mundo de las ideas puras, a los que solamente los filósofos pueden acceder, donde están las cosas ahí en su concepto más puro y no contaminado, y el mundo de la observación de los fenómenos sensibles que vemos todos los días. Ahora, Platón habla de la ciudad justa, ¿no? Sí. Pero ¿había un proyecto comunista? Muy bien. ¿En el proyecto de Platón? Muy bien. El esquema es el siguiente. Hay 3 clases de ciudadanos. Unos que tienen que subvenir las necesidades materiales y su virtud debe ser obedecer y trabajar. Así, clarito, no hay que hacer ninguna ilusión. Esa gente tiene un alma, dice Platón, en la que predominan los apetitos. Un alma podrida. Otra clase tiene la misión de rechazar a los enemigos y asegurar la seguridad interior. Su virtud es la impetuosidad y la disciplina. Esos son los que tienen un alma altiva y valerosa, o sea, las fuerzas militares, en una palabra. Y otra, que tiene una autoridad soberana y rige a la colectividad, son los hijos de las ideas, los filósofos, los que han demostrado mediante el ejercicio y el estudio su capacidad para saber y por tanto para mandar. O sea, la ciudad perfecta de Platón supone, además, que hombres y mujeres son igualmente ciudadanos. En esto es revolucionario porque es la primera vez que en Grecia alguien dice las mujeres tienen la misma necesidad y posibilidad de educarse que los hombres. Atención. Atención, mujeres. De hace tiempo. Y ahí está. Y que los bienes y los hijos son comunes y por tanto plantea la supresión para esta clase de guardianes, que son los filósofos y diríamos así los encargados de la defensa, los que hoy llamaríamos militares, para estas dos clases superiores no hay propiedad privada y los hijos son comunes, o sea, aniquila la familia. Este es un proyecto que se llama comunista en el sentido ese, pero uno puede decir que ¿por qué es que quiere suprimir la propiedad privada y la familia? Bueno, él quiere evitar rencillas y ambiciones. Y atención que este es un tema de absoluta actualidad. ¿En qué sentido? Hay algo revolucionario en la igualdad de los sexos. Y hay otras cosas reaccionarias, como la división de la sociedad en estamentos. Es decir, esa es la parte utópica. Entonces, él no busca un estado mejor, busca un estado ideal, un paradigma para siempre. De alguna manera, pensaba que con eso evitaría la corrupción y establecería lo que Platón considera la armonía. Cada uno en su función, los que producen a obedecer y producir, los que defienden a ejercitarse en la valentía, el coraje, los valores guerreros, y los otros un largo camino de perfeccionamiento intelectual y moral a través de el ejercicio del pensamiento e incluso de la gimnasia y todas las cosas que los griegos en materia de atletismo planteaban con camino de perfección. O sea, un filósofo tiene que saber matemáticas, geometría de la época, etcétera, etcétera. Bueno, esta propuesta política tiene una base en el idealismo, y hoy uno podría decir, ¿y hay idealismo? Miren, hay tantos platónicos sueltos que ni nos imaginamos ni sospechamos, porque mucha gente todavía cree. Hay un dicho horrible, zapatero a tus zapatos. Vamos a decir la verdad, bajemos un poco a tierra. ¿Cuánta gente cree, ¿no?, que si alguien está participando en política y no es un graduado, un universitario, no tiene derecho a hablar? Es platónico. Él no sabe que, porque no leyó La República, pero es platónico. Entonces, esto es importantísimo porque esta utopía, de alguna manera, se repite a lo largo de la historia de distintas formas. Es esa cuestión de los estamentos, de quienes tienen capacidad de pensar, quienes tienen capacidad de ser defensores y quienes tienen nada más que producir y obedecer. Bueno, esto está anidado quizás hasta en el subconsciente de más de un déspota o déspota ilustrado de este siglo. Ahora,
¿Cómo reacciona su discípulo? Ahí está, muy buena pregunta, Julio. Aquí sale evidentemente al cruce de todo esto un Aristóteles. Fue alumno de Platón, para dato biográfico es de Macedonia, su padre médico del rey, de los poderosos, y él hereda de este hombre, de su padre, una característica que lo diferencia de Platón: es un naturalista, alguien que estudia todo lo que tiene que ver con la realidad concreta. Y le tocó nada menos que ser preceptor. Mientras estaba siendo alumno de Platón, lo llama el rey Filipo II de Macedonia para ser preceptor ¿de quién? De Alejandro, el conquistador, el famoso Alejandro Magno, que se lanzó a la conquista no solo de las ciudades griegas y las sometió, sino que llegó hasta la India, sí, pasando por el actual Afganistán. Sí. Cosa que habla de, en esos pueblos todavía existe una leyenda impresionante de quién era Alejandro. Si uno va a Turquía, a Irak, que era la antigua Persia, y sigue y pasa y llega, cómo esas huestes de guerreras pasaron por ahí, es un fenómeno impresionante. Bueno, educó a este señor, Alejandro, luego vuelve a Atenas. Pero ¿dónde está la genialidad de Aristóteles? La genialidad está en que considera que esas ideas puras y absolutas son absolutamente ineficaces y peligrosas. Si uno tiene que contemplar allá en el cielo el concepto exacto de belleza, de justicia, de triángulo, de recta y de segmento, entonces no puede operar en la realidad. Y ahí la reacción de Aristóteles, así como Platón reacciona ante el asesinato, el ajusticiamiento, de la condena a muerte de Sócrates, lo que lo impresiona a Aristóteles es el fracaso de Platón cuando va, digamos así entre comillas, de asesor de un déspota, Dionisio de Siracusa. Hay que ver que Siracusa, que está en Sicilia, era la Magna Grecia, todo Italia, el sur de Italia era colonia griega, ¿no, verdad? Bueno, allí Platón terminó tan mal que, según cuenta alguna leyenda, terminó siendo vendido como esclavo. Alguien lo reconoció y lo rescató. Entonces eso lo impresiona a Aristóteles. Dice, está fenómeno este hombre, pero por ahí no es la cosa. Es decir, es alumno de Platón, pero ve la cuestión distinta. ¿En dónde la ve distinta? En primer lugar, hay que mirar la ciudad como es, con sus bondades y sus imperfecciones. Y lo que se necesita es ver un instrumento teórico que permita determinar, a propósito de cada ciudad y en general, qué constitución es la mejor, cuáles son las virtudes y las capacidades requeridas para los ciudadanos. Rehabilita la ciudad. Aquello que Platón dijo, lo aborro totalmente, incluyendo los poetas, los que hablan de como Homero y esto y lo otro. No, él acá lo que dice es, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos salir del error de Platón. El error de Platón estaba en reducir a la igualdad aritmética y aplicar arbitrariamente al orden social una proporcionalidad geométrica. Mientras que en este campo, ¿no?, desempeña un papel muy importante lo que llamamos la contingencia, o sea, lo que sucede por azar, por casualidad. Si tú no podés prevenir el terremoto que tienen que padecer los chilenos, no podés tener en cuenta que ahora vino una sequía, muchas cosas pueden pasar. Entonces, un racionamiento científico no es simplemente lo que resuelve. Entonces, la crítica va dirigida además al gobierno de los filósofos. Aristóteles dice, ¿cómo? Entonces, hay que darle el poder a título definitivo a una parte del cuerpo social sin que nadie lo limite. Eso no va para Aristóteles. Entonces, condena además la separación de los ciudadanos en tres clases, una de las cuales va a dominar absolutamente, y eso, dice, va contra la vocación de la ciudad griega democrática. Tengo dos preguntas. Primero, un saludo. Carlitos Pérez, un gran saludo, dice que es muy buena la clase de filosofía, que está muy entretenido. Y después, vamos a correr un poquito. Manuel pregunta que
¿En qué parte geográfica estamos hablando que se está dando todas estas presentaciones y en qué, si se presentaban en un foro, en un parlamento o a qué clases sociales llegaba? Eso es lo que me pregunta Manuel. Muy buena pregunta. A ver, Platón, como quien dice, dictaba sus clases en lo que se llamó la academia, la famosa academia. En el caso de Aristóteles, luego de ese periodo en que participa en la educación de Alejandro, va a crear lo que se conoce como el liceo, y dicta sus clases. Las clases que dictaba, digamos así, que dictaba Aristóteles, le llamaban los peripatéticos, que en griego quiere decir algo así como los que van caminando y van hablando. O sea, no hay que imaginarse un aula con los asientos geométricamente ordenados, sino que la gente se agrupaba en torno a un maestro como Aristóteles, y entre que se camina y se conversa se va dando. Los libros que se conservan de Aristóteles prácticamente eran apuntes de clase que fueron recuperados por quienes eran sus oyentes. Hay dos libros fundamentales, la Ética a Nicómaco es su padre, y la Ética a Eudemo, y digamos que Políticas, que es un libro fundamental porque ahí resume su posición sobre cómo debe ser la política en Grecia, es un libro básicamente tomado como apunte y tiene una estructura que no es la de Platón, no es de diálogo, es una estructura ordenada, bastante rigurosa, como lo era el amigo Aristóteles, que era muy sistemático. El público al que asistía ahí, naturalmente, en Grecia la gente tenía esa isonomía, esa igualdad ante la ley, o sea que seguramente grandes grupos de personas escuchaban y discutían en distintos ámbitos. El hecho de que las asambleas populares se tomaran decisiones sobre los problemas de la administración de la ciudad, lo que podríamos llamar los problemas de una intendencia, en un régimen de democracia, daban la impresión de que básicamente todos los ciudadanos libres, o sea, no participaban los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros, pero unos 300.000 individuos que tenían la condición de libres, estaban permanentemente en un proceso activo de participación, de discusión, de debate, de toma de decisión, incluso integraban cargos rotativamente. O sea que era más o menos el clima que había en esa Atenas del siglo V antes de nuestra era. Bueno, José, se nos ha ido el tiempo, vamos a seguir hablando de estos temas en los futuros programas. La verdad que te agradecemos la presencia, que va a ser en forma permanente todos los sábados para los oyentes que se están enganchando en la audición, para hablar de mano a mano con los clásicos, como decía Charo, y para intercambiar entre todos. No hay verdades concebidas, sino que son desafíos para pensar cuánto sirve la filosofía para la actualidad de hoy. Estamos provocando pensar todos juntos. Es una palabra que la escuché el otro día y que me encantó, empezar a provocarnos entre todos para pensar. Pero yo sé, José, que para el sábado que viene, tú tenés una audición que nos salimos un poco de esta línea que vamos llevando con los clásicos para saltarnos a otro tema que nos convoca y nos provoca. José Artigas. Concepción política y social del artiguismo. Sin duda. ¿Qué temita? Estamos en el 2015, en el bicentenario del Reglamento de Tierras de 1815. Esencia del artiguismo, nosotros, que nos consideramos, que somos seguidores de las tradiciones, de las tradiciones, ¿no? Del pensamiento artiguista, queremos hacer un homenaje, y convocar a pensar sobre lo que quiso Artigas con ese reglamento de tierra de 1815. Por lo tanto, vamos a remitirnos a la historia y de la mano y mano a mano con el Quechi vamos a pensar entre todos qué quiso, qué fue lo que pasó en ese 1815, en ese reglamento, qué se quiso hacer, qué es lo que nos enseñó y dónde estamos hoy con esta historia, ¿no, Quechi? Así mismo, Artigas
ineludible y esencia de nuestro ser. Así que ¿en nuestro ADN? ¿Tenés trabajo para esta semana? Tengo para preparar trabajo, el programa que viene. Estaré a la orden. Muchas gracias, José. Antes de irnos a José. José trabaja todos los días. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Esta charla de hoy no es improvisada. No es producto de 2 horas. Antes de irnos a la pausa, un mensaje que lo quiero leer. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Grupo Ápice selecciona personal masculino para servicios de vigilancia en Colón y La Paz que vivan en la zona y con disponibilidad horaria. Presentarse en Isla de Gaspar 2434 a 100 metros de Camino Carrasco de lunes a sábado en el horario de 9 a 15 horas con cédula y constancia de domicilio y carnet de salud vigente. Trabajo estable, adecuada remuneración e incentivos por presentismo. Somos la historia de cada mañana junto al cordón. En CUTSA seguimos avanzando para estar más cerca de nuestros clientes. Ahora también podés encontrarnos en Facebook y Twitter. Búscanos facebook.com/CUTSA y twitter.com/CUTSAOK. También podés comunicarte con nosotros al 19333, Centro de Atención al Cliente, o ingresando a nuestra página web www.cutsa.com.uy. CUTSA, siempre iremos contigo. Vamos caminando, porque el aire es libre y la palabra es nuestra. Un espacio para compartir lo bueno que se está haciendo aquí y más allá de fronteras. Vamos caminando, los sábados de 8:30 a 10:30, el padre Mateo Méndez y su equipo aquí en Oriental. En Ventus Restaurante proponemos a los comensales de Ciudad Vieja una elegante y deliciosa cocina internacional a precios accesibles en un ambiente acogedor. Los esperamos para compartir los mediodías de lunes a viernes con menú ejecutivo y también las tardes con nuestro salón de té. Consultas y reservas al 2-915-7326 o en Ventus, Juan Carlos Gómez 1315 a metros del Cabildo. Bueno, volvemos a estar con los oyentes, pensando con banderas de Liber. Pasamos a los temas de la actualidad. Antes, Julito, perdóname, quiero recordarle a los oyentes que se pueden seguir comunicando con nosotros por el 099 25 27 26, 099 25 27 26 o por el Facebook de Vecino del Barrio, donde ya estuvimos subiendo algunos videitos de lo que pasó en la primer media hora con el mano a mano con los clásicos con José Chichán, y ahora empezamos esta segunda media hora conversando con todos ustedes con un invitado de lujo como es Alberto Rosselli para analizar la realidad del día a día de nuestro tercer gobierno Frente Amplista. Bienvenido, Alberto. Buen día, gracias. Bueno, antes vamos a leer un mensaje. Estimado Julio Charo, vecino en la banda oriental. Soplan nuevos vientos y la bandera de Liber sigue flameando en el horizonte de la radio, ayudándonos a pensar en los nuevos caminos de nuestras utopías. Gracias por permitirnos expresar nuestras inquietudes y dudas en la campaña electoral 2014-2015. Gracias por vuestro testimonio de lucha. Abrazo solidario, Benito, la voz de mi pueblo de San Gregorio Polanco. Gracias, Benito, por estar siempre ahí. Qué increíble. Iba a empezar saludando a los compañeros de San Gregorio de Polanco. Ese era lo primero que iba a decir y que dije. Es decir, porque son los que están todos los sábados. Fielmente. Eso hay que reconocerlo. La verdad que tuvimos una campaña electoral que culminó, y algunos ya la empezaron, donde ganamos la intendencia de Salto, de Paysandú, tenemos la intendencia de Río Negro, Canelones, Montevideo y Rocha. Perdimos la intendencia de Maldonado,
por propios errores. En algún momento vamos a analizar toda esa situación, y la Intendencia de Artigas, donde yo creo que ahí, mirando algunos números, se dio por la vía de los hechos la concertación, sin hablarlo claramente políticamente, ¿no? Pero realmente muy importante. Un saludo a todos los compañeros que dieron una batalla muy importante, en particular en Río Negro, que fue muy, muy duro. Nadie pensaba de los partidos tradicionales que iban a perder en Río Negro. Un trabajo impresionante desde la Diputación de Tani Mendiondo, que trabajó mucho para salir como diputado y aparte fortalecer al Frente Amplio. A Milesi, que no llegó a ser el electo por el Frente Amplio, pero que acumuló un caudal importante de votos, un caudal de votos muy importante para que Terzaghi, el compañero Terzaghi, sea hoy el intendente de Río Negro. Participamos con la lista 150, Banderas de Liber, nos fue bastante bien, acumulamos muchos votos y aportamos a la candidatura de Milesi, a que Terzaghi y a los ediles que van electo, a trabajar en la Junta. Pero y también quería yo en este momento mandarle un saludo enorme y un abrazo a todos los Frente Amplistas, de los 19 departamentos del Uruguay. Muy bien, Charo. Que no se conocen, que no los conozco, ellos no me conocen a mí, yo no los conozco a ellos personalmente, pero yo sé que estuvieron, como yo y como todos, en ese trabajo permanente, en ese trabajo tan importante del mano a mano, de la charla con el vecino, y que estuvieron siempre para sumar, para aportar a esos votos que dieron en esos seis departamentos el triunfo al Frente Amplio, y en los otros 13 casos no el triunfo al Frente Amplio en la Intendencia, pero sí en algunos casos a las alcaldías, a los edilatos o a lo que fuere, pero que estuvieron ahí con su trabajo, con su bandera, con su amor a este proyecto, que es un proyecto nacional, un proyecto de crecimiento, un proyecto que tiene al hombre, a la persona, al ciudadano uruguayo, al uruguayito, en el centro. Así que a todos esos Frente Amplistas, a todos esos ciudadanos uruguayos que tienen ese proyecto Frente Amplista en su ADN, a todos esos un abrazo y salud. Muy bien. Alberto, la economía está complicada, ¿no?, a nivel mundial. Hay receso en muchos países, sigue el receso en Europa, dificultades para levantarse algunos países de la Unión Europea. O sea, un mundo que no está favorable, la región complicada, Argentina, Brasil, Chile, ahora se suma a esta dificultad. Todo el tema de Uruguay inserto en la región, con una desaceleración de la economía. Pero decíamos, arrancó la campaña electoral ya en la calle Pou, tratando de hacer una mini interpelación. Sí, hay cosas que suenan a risa, como vos te lo tomás, ¿no? Es decir, la verdad, si uno llega a la conclusión, ¿no?, calculamos que hace 60 días que está el nuevo gobierno y tiene una primera interpelación para que explique qué fue lo que quiso decir cuando dijo que había que ser cauteloso con el gasto. Bueno, es chiste, creo que la gente se apura, entiendo de que puede estar ansioso de comenzar la próxima campaña electoral, pero bueno, falta mucho tiempo y hay que tomarse las cosas en serio. Y hoy no es tiempo de campaña electoral, hoy es tiempo de análisis político, en todo caso de festejo, porque por ejemplo, en estos mismos momentos, Osvaldo Ferreira y Luis Torres van camino a Fraiventos para poder festejar. Bueno, te cuento, a las 2 de la tarde van a estar primero en Nuevo Berlín, a las 2 de la tarde Nuevo Berlín y 3:30 en Fraiventos. Ese mensaje lo mandó Osvaldo. Y mañana 14:30 en San Javier y 17:30 en Yung. O sea, se va a festejar en Río Negro. Repito, para todos los amigos que estén, se arriman a las 14 en Nuevo Berlín, 15:30 en Fraiventos y mañana 14:30 en San Javier y 17:30 en Yung. Bueno, es decir, a ver, tiempo de festejo y no es tiempo de campañas electorales. Exacto. El doctor Lacalle, hijo, tiene todo el derecho de estar pensando en la próxima campaña electoral, que además
Es un ejercicio que hacemos los uruguayos. Los uruguayos ya estamos pensando quiénes pueden ser los próximos candidatos para la elección que faltan 5 años. Pero ese no es un tema para un parlamentario. Un parlamentario debe dedicarse a tratar de construir lo que ha sostenido durante la campaña electoral. Y eso es lo que estamos haciendo. En un mundo que es distinto. En un mundo que tiene sus complicaciones. Pero me gustaría conversar, yo que sé, a ver, sería bueno integrar a otros compañeros en estos debates políticos. ¿Qué tiene el mundo de hoy? Que nosotros pensamos que iba a ser un mundo multipolar. ¿Está siendo un mundo multipolar o estamos en el inicio de un nuevo bipolarismo entre Estados Unidos y China? Claro. ¿Cuáles son las economías que están creciendo? Con debilidades, pero ¿cuáles son las que están creciendo? Son esas. Europa hoy tiene problemas y problemas serios. Y creo que Estados Unidos tampoco le da mucho espacio para crecer a Europa. Entonces, en este mundo complejo debemos tomar precauciones. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. La región complicada, el mundo complicado. Ante esta situación, pongamos las barbas en remojo, que sigue siendo un buen consejo. A mí me parece que esa es una de las cosas que quedan más claras hoy. Atenti que el mundo está en una situación que no es ideal. Pero dicen, el mundo no es el mismo, pero tampoco Uruguay es el mismo. Porque han pasado 2 o 3 crisis grandes y una palabra que muchas personas no entienden, porque siempre preguntan qué significa el blindaje. Y estas medidas creo que hacen a prevenir, que es lo que cuando uno ve venir la tormenta, cierra las puertas y entra la ropa, ¿no? Yo creo que uno, a ver, no es mi opinión, es la opinión de varios analistas políticos y que tienen que ver además, tienen fundamentos económicos. Es decir, lo que hicieron los dos gobiernos del Frente Amplio fue manejar la deuda del país con gran solvencia. Hoy Uruguay no tiene problemas de corto plazo con su deuda interna. Y este es un aspecto. El otro aspecto es las reservas que fue atesorando en el transcurso de estos años. Reservas que no solamente son porque se aumentó el encaje de los bancos, esto es, el dinero que los bancos no pueden utilizar de los que toman prestado, sino que además en estas reservas hay fondos propios del Estado uruguayo. Y este es otro de los aspectos que ayudan a que efectivamente estemos en mejores condiciones. Y esto que estamos en mejores condiciones, no hay discurso de oportunidad que pueda cambiar. Claro. Aparte, Alberto, hay una cuestión, que marca claramente, que esto lo dijo Danilo en un momento, y es real. Hay economías de izquierda y hay economías de derecha. Le guste a quien le guste. Uh-huh. Porque si fuera lo que plantea la calle Pou, es que lo que se tendría que haber sido más austero con el pueblo, haber tenido más reservas, no haber malgastado en la pobreza, en la indigencia, no tratar de mejorar la educación. ¿Para qué vas a hacer el FONASA? No incluyas a todo el sistema de salud. Deja que se sigan atendiendo como puedan. Que después vas a la mutualista y hay muchos pobres alrededor tuyo. Claro, horrible, claro. Capaz que va un rural que corta el pasto. Sí, entonces, la situación que plantea la calle Pou es esa. Decir, bueno, fueron manos abiertas. Tendrían que haber hecho lo que hizo mi padre. Hagamos crecer la torta para después recién repartir. Y nunca se llegaba a repartir. Acá lo que había crecimiento y se redistribuía. Todavía queda mucho para redistribuir la riqueza. Queda mucho por hacer. Queda mucho por construir. Porque no podemos dejar de crecer. Tenemos que seguir creciendo. La única forma de poder repartir mejor es si crecemos mejor. Y ese aspecto es el que el gobierno hoy, con toda la cautela que está transmitiendo al conjunto de la sociedad, que no está transmitiendo a todos nosotros, cautela, forma parte de una política para asegurar seguir creciendo, porque hay que crecer.
hay que ser atractivo ante los capitales del mundo exterior, que hoy no tenemos tan fácil acceso como tuvimos hasta ahora. Esto quiere decir rebajarse, esto quiere decir entregar bandera, esto quiere decir someterse. Bajo ningún aspecto es así. Lo que estamos diciendo es, con las reglas que hemos fijado y con lo riguroso que hemos sido para apoyar los emprendimientos que son necesarios para el desarrollo del país, bueno, sigamos construyendo el país de esta forma. Es decir, ¿va a dar trabajo? Sí, da trabajo, pero nos da trabajo a nosotros, pero da trabajo al conjunto de la sociedad. Hay más puestos de trabajo, que es lo que en realidad estamos viendo hoy, que las estadísticas muestran que no solo hay disminución del desempleo, sino que hay aumento de los puestos de trabajo. Yo lo que creo es lo que decía mi abuelo. Cuando nosotros íbamos al tambo, me acuerdo que éramos chicos y veíamos los teros y corríamos, y él decía, nunca corras atrás de un tero y mantenete cerca, porque el tero canta lejos del nido para distraer. Y acá el ex candidato de la dinastía, la dinastía ganadora de guapos, resulta que el candidato lo que está queriendo es desvirtuar otros fracasos propios, porque quiere salir a mostrar que es un líder cuando barrió, y realmente en estas elecciones departamentales quedaron en la calle, y no quedaron en la calle Larrañaga, quedaron en la calle. Directamente en la calle, sin otro nombre de la calle. Sin otro nombre, porque no tuvieron posibilidades, quedaron desconcertados. Tan desconcertados están que ahora no saben con quién es que tienen que hablar, porque resulta que se tiene que hablar con una convención de la cual tampoco son mayoría. Y eso me parece que es lo que está desconcertando al candidato de la dinastía, al Junior. Sin duda. Un mensaje que nos llega: hola compañeros, qué placer escuchar a José y su clase tan buena. Se necesita conocer y difundir de dónde viene nuestro pensamiento. Saludos de Cristina de Carmelo y salud a Banderas del Liber. Un abrazo a Cristina, que un abrazo fue a Cristina. Una de esas que vos nombraste de todos los frentes amplistas que pelearon hasta el último momento para tratar de ganar en Colonia, y ahí también otro departamento que por la vía de los hechos se transformó en concertación sin haber habido un acuerdo político, y se votó los partidos tradicionales contra el Frente y no a favor de su sector, ¿no? Ahí va. Yo esas son las cosas que el Frente vamos a tener que pensar, ¿no? Ahí va. Digo, creo que se debe un análisis, ¿no?, de cuál es este fenómeno. Hay muchos fenómenos, me parece a mí, de los cuales el Frente va a tener que pensar. El fenómeno de la concertación, digamos, real, que se concretó en Montevideo. Si ese después el fenómeno de la concertación ficta, pero que en la vida de los hechos se da en el interior, digamos, ese cómo se desvirtúa en el interior el tema de blancos y colorados que van tras un candidato cuando las posibilidades reales de ir contra el candidato frente amplista lleva los votos de un lado para el otro, tras uno u otro partido, según sea la realidad en cada departamento. Lo que pasó en Montevideo, tras un candidato pseudo independiente, que hoy tiene la mayor cantidad de ediles, que pone hoy día a Daniel Martínez, hoy intendente electo, ante la disyuntiva de con quién negocia, como institucionalmente, ¿no? Porque el Partido de la Concertación tiene autoridades propias, no tiene. Cuando Daniel Martínez dice yo negocio institucionalmente, ¿con quién negocia? Con el Partido Colorado, con el Partido Blanco. O sea, hay toda una cantidad de temas más allá de lo que políticamente habría que ver y analizar de todas estas realidades. Primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Exacto. Empecemos por nosotros. Siempre hay que empezar por uno mismo. ¿Por qué tenemos tantas dificultades en ganar alcaldías en el interior del país? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber alguna. Obvio. ¿Cuál es la razón? Es decir, es que faltó siempre, en todos los casos, falta trabajo político, que puede ser una acusación o una aseveración que se puede hacer, lo cual en mi caso no lo puedo hacer porque no tengo el conocimiento de qué es lo que pasa en todo el país. Me estoy preguntando qué es lo que pasa. Y estoy suponiendo, y ahora sí viene una suposición, es que no hemos sido capaces de crear en cada lugar
referentes políticos que puedan ser visualizados por el conjunto de la población, de esas poblaciones chicas, olvidémonos de Montevideo, de esas poblaciones chicas, como el representante, como el alcalde, como el referente del Frente Amplio. Y eso no lo hemos podido construir. Por eso es que no ganamos a la alcaldía. No solo porque los blancos y los colorados votan juntos, que pueden ser, sino porque además no tenemos quien se oponga o a quien presentar como una verdadera alternativa que despierte interés entre los votantes de esas poblaciones de 3.000, 4.000 o 5.000 votos. Nos está faltando eso. Aparte hay una cuestión, yo creo, Alberto, que un poco en la línea que vos planteás, yo creo que el Frente Amplio tiene que reformularse. Yo creo que hay que dar un gran debate, democratizar y dar participación. Bandera lo ha venido sosteniendo. El Frente Amplio hace años hoy no da participación en la capital, mucho menos va a dar en el interior. ¿Ah? Creemos que con salir a la prensa y explicar las cosas que se hacen, ya alcanza. Necesitamos nosotros estar en contacto con la gente. Hemos perdido la calle. Nos llegó a pasar de que teníamos miedo de perder las elecciones porque habíamos salido poco, no sabíamos lo que pensaba la gente. ¿Ah? Y realmente ese es el desafío que tiene el Frente Amplio. Tiene que tener una política de acercamiento, de ir a hablar con la gente, no cuando precisamos que nos voten, no cuando se incendia la pradera, sino conversar con todos los ciudadanos, blancos, colorados y frente amplistas. ¿Ah? Tratar de hacer entender o entender también lo que pasa en cada localidad y en cada departamento. Y yo creo que ese es el desafío del Frente Amplio. ¿Ah? No luchar a ver si ahora, como se plantea, que ante un supuesto fracaso electoral del MPP en Montevideo, ahora vamos a ver si Mujica